Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Eh, el webinar de hoy tratará del precio, ¿vale? Dentro del trading. Voy a esperar a que se terminen de conectar el resto de participantes, ¿vale? Y, y bueno, mientras tanto se van conectando, eh, pues bueno, voy a presentarme de nuevo, sobre todo para los que no me conocéis. Soy José Alberto García, soy trader profesional desde hace 13 años aproximadamente, además de ser también analista técnico. Imparto formación tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo para principiantes en el mundo del trading. Y bueno, he trabajado para distintos brokers, tanto a nivel nacional como europeo y australiano. Y bueno, a lo largo de este año hemos estado presentando varios webinars cada semana y bueno, en principio hoy iba a hablar más en profundidad sobre el precio, pero hay tanto de lo que hablar que no da para una hora. Y bueno, pues voy a intentar hablar lo más rápido posible para que la primera parte del webinar del precio lo pueda dejar listo. Recordar que cualquier duda o consulta que tengáis, como tenéis el chat, bueno, pues vais haciendo vuestras preguntas, exponiendo vuestras dudas y al final del webinar, pues intentaré responder a todas las que me den tiempo, porque bueno, al final hay otro webinar y vamos justo de tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación, empezaremos a hablar de ello, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues como he dicho, hoy vamos a hablar del precio, ¿vale? En el trading, como indicador, más o menos, es decir, no se contempla como indicador, pero sí es la herramienta principal, es como la matriz dentro del análisis técnico como tal o del trader, ¿vale? Entonces, bueno, hablaremos de ello y de la acción del precio, ¿vale? A ver, si me deja, perfecto. Ay, muy bien. Como siempre, nos vamos a apoyar en las diapositivas porque luego se sube el webinar a la nube, bueno, en este caso a las distintas plataformas de trading, para que dispongáis de él y así os podéis ayudar, ¿vale? Al final es de lo que se trata, de intentar conseguir toda la información posible, que ganéis en conocimientos y eso os permita avanzar en vuestra trayectoria como trader, ¿vale? Bueno, pues el precio o la acción del precio, en inglés price action, consiste en observar los movimientos de los precios de cualquier activo, ¿vale? Pero en este caso sin contar con la ayuda de los ya conocidos indicadores técnicos, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que se tiene que observar la evolución de los precios a lo largo del tiempo para que el resultado sea óptimo. Es decir, no basta con me miro una gráfica de hoy y a ver qué ha pasado y sobre eso ya pues trabajar. No, hay que visualizar tiempo atrás cómo ha ido el recorrido del precio y sobre eso o a raíz de ahí o a partir de ahí hacer vuestro análisis. Dicho así, como bien comento en la diapositiva, parece normal, parece simple, parece sencillo, pero este tipo de análisis en concreto, ¿vale? Requiere bastante experiencia. Sí es verdad que de inicio se puede coger bastante fuerza a la hora de conseguir un buen resultado, pero es fundamental que toda la información o la formación que vayáis cogiendo previamente os facilite el saber, bueno, pues utilizar la acción del precio, ¿vale? Entonces, bueno, es necesario tener experiencia previa y sobre todo cierto conocimiento del activo al que vais a
a operar. Es decir, no se puede coger un activo subyacente y decir, bueno, pues a lo loco, voy a meter una posición. Esto siempre, por supuesto, lo digo en todos los webinars, que es indispensable que se practiquen en una cuenta demo. Con independencia de que llevéis mucho o poco tiempo, como en toda la vida se requiere de una preparación previa y de un entrenamiento previo, por llamarlo así, es necesario practicar, ¿vale? Y en este caso, para evitar pérdidas de dinero, obviamente, pues ya que los brokers nos dan la oportunidad de hacerlo a través de una cuenta demo que va muy pareja con la realidad, pues bueno, se hace mejor así. En cuanto a los indicadores en los que se basan para tomar decisiones en la acción del precio, están los soportes y resistencias. Ya lo vimos anteriormente en otros webinars, ¿vale? Para el que no los conozca, el soporte y resistencia, bueno, pues son líneas, por decirlo así, entre comillas, imaginarias, donde el precio choca o bien hacia arriba o bien hacia abajo. De ahí que se denomine como soporte y resistencia. Entonces, el indicador en este caso que ayuda a la acción del precio principalmente es ese, a la hora de evaluar si la información previa que he ido cogiendo va a mi favor o en contra. Entonces, aunque también es posible utilizar medias móviles, ¿vale? Y por supuesto los que hacen trading con acción del precio, o los que hacemos en este caso, yo también, aprovechamos los retrocesos de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci es un webinar muy chulo, muy bueno, que dimos hace unas semanas y que seguramente vuelva a dar a lo largo del mes de noviembre para refrescar, porque es una herramienta fantástica si se sabe utilizar y si se conoce bien. Entonces, de cara a buscar soporte y resistencias, o proyecciones del precio, es decir, lo que pueda pasar, lo que es el retroceso de Fibonacci nos va a ayudar pues a eso, perdón, a recoger la información, a ver en qué momento lo que es la acción del precio va a ir a mi favor o va a ir en contra. ¿Por qué los traders utilizamos la acción del precio? Bueno, la premisa de este análisis, sobre todo en esta información, es muy importante para tomar la mejor decisión dentro de cualquier mercado financiero. Da igual si es acciones, si son divisas, criptodivisas, commodities, es decir, materias primas, índices, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta. Está en este caso el precio del mercado y que es suficiente con mirar el precio para poder hacer un análisis correcto y sobre todo anticiparse a los movimientos del mercado. Sobre todo recalco lo de anticiparse porque al final cuando se hace un análisis previo y estamos a la espera de introducir una posición, de lo que se trata es de anticiparse. Da igual si el precio va a ir ascendente o descendente. Entonces, la finalidad de cualquier análisis previo que se haga, ¿vale? O la de utilizar cualquier indicador previo, ¿vale? Indicador técnico, es la de anticiparse al movimiento que puede hacer el precio. Entonces, la acción del precio tiene la ventaja de tener en cuenta el precio y sobre todo la psicología de los traders, que en todos y cada uno de los webinars de los que trato y de los que hablo, siempre hago mención en mayor o menor medida sobre la psicología, ¿vale? Porque es un factor a tener en cuenta porque es de lo más importante que hay a la hora bueno, pues de hacer un análisis técnico correcto y sobre todo de saber en qué momento entrar y salir sin que nuestra cabeza nos dé buenos resultados de cara a salir o entrar antes. Entonces, bueno, al final esto se refleja en los movimientos del precio, ¿vale? Como comenté antes, la acción del precio, al ser un estudio del mismo, ¿vale? De cómo se comporta el precio de un activo a lo largo del tiempo, pues tenemos que ampliar el time frame, es decir, ampliar el recorrido de la gráfica para ver cómo se ha ido comportando, ¿vale? A lo largo de los días, de las semanas, en función, obviamente, de si queréis ser o vais a ser o ya sois
day trader, es decir, si hacéis trading día sí y día sí, o si vais a hacer scalping, que es introducir posiciones con mucha frecuencia en un recorrido muy corto del tiempo, ¿vale? Y luego ya está la opción de swing trading, ¿vale? Que es más ya a medio y largo plazo. Entonces, bueno, si el precio de una acción sube, el trader de acción del precio generalmente lo que hacemos, o lo que no hacemos en este caso, no se preocupa por explicar las razones fundamentales. Cuando digo razones fundamentales es como el conocimiento fundamental del sistema económico, del sistema eh, macroeconómico. Entonces, al final, esto ayuda a reducir un poco más, bueno, pues las dudas que puedan surgir. Entonces, usa el comportamiento del precio como principal fuente de información de cara a tomar decisiones operativas. Por eso siempre digo, o he dicho en otros webinars, sobre todo para los que me seguís en los webinars, que desde mi experiencia y sobre todo desde la experiencia de muchísimos traders o analistas, la acción del precio debería ser la principal herramienta de análisis para entrar o salir en una ópera, es decir, del mercado. Con independencia de que luego cada uno se ayude de sistemas de trading o indicadores técnicos, volumen, profundidad del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, una de las mejores formas de entender el concepto como tal de acción del precio es desglosarlo y sobre todo cambiar el orden de las palabras. De ahí que, bueno, pues se puntualice las dos, es decir, dentro de la denominación acción y precio, bueno, pues la defino individualmente. El precio, bueno, pues la cantidad de dinero entregada o establecida como contraprestación por la venta de cualquier cosa, ¿vale? Y obviamente la acción, pues es la forma o el método de actuar. Entonces, lo que estamos haciendo a la hora de estudiar esta información es la forma, o acción en este caso, en la que cualquier valor de un activo, da igual, es decir, el precio, se comporta a lo largo del tiempo. Insisto, esto al final lo que nos va a permitir es saber un poco el currículum, por decirlo así, del precio. Es decir, la trayectoria de cómo ha ido. eh, Obviamente, cuando se hace el análisis sobre ello, saber por qué la acción del precio, por qué el recorrido del precio ha ido haciendo los movimientos que ha ido haciendo. Es decir, pues cada vez que se analiza una franja, puede decir, vale, aquí el recorrido fue muy, muy fuerte hacia arriba o muy fuerte hacia abajo o fue lateral. Entonces, ¿por qué en este espacio de tiempo, el que sea, la acción del precio hizo ese recorrido? ¿Vale? Y de ahí recabar pues toda la información posible, ¿vale? Nos iremos a la información macroeconómica que hubo en esa fecha, saber exactamente por qué o saber, en este caso, como a tiempo pasado ya todo obviamente debe de tener en cuenta que ya se reconoce y se conoce toda la información que ha habido, por lo tanto es más sencillo en este caso recabar la información, ¿vale? Entonces, como espero que cada trader tenga su diario de trading donde ha ido recogiendo toda la información diaria, ¿vale? De su trabajo, sea preparándose previamente una cuenta demo, como ya en una cuenta real, pues habrá ido anotando que día a día, pues el precio ha ido haciendo o actuando de una manera o de otra con esta información concreta que se ha ido dando, ¿vale? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Funciona realmente el trading de acción del precio? Por supuestísimo, por supuesto. Al final, insisto, para mí es una de las herramientas principales y para una gran mayoría de traders también. Obviamente también depende del subyacente al que se dedica. Entonces, para responder obviamente a esta pregunta, lo que debemos o tenemos que tener en cuenta y comprender por qué el trading con acción del precio tiene sentido, en primer lugar, y no hay mejor manera de hacerlo que, bueno, pues al final mirando un gráfico. Entonces, bueno, eso es por puntualizarlo. A lo largo de vuestra carrera como trader vais a encontrar con muchos, entre comillas, novatos, por supuesto, o principiantes que comienzan
o comenzamos, porque a mí también me pasó al principio, a operar con haciendo el precio de forma mecánica, ¿vale? Hacerlo de manera mecánica, al final lo que nos va a permitir es equivocarnos. De ahí que, bueno, pues empecemos con una cuenta demo y al final sea algo más o menos invasivo económicamente hablando. Entonces, simplemente miran un patrón en un gráfico y esperan a que suceda algo, bueno, pues por amor al arte o bien pues porque, bueno, un día puede pasar u otro día no. Entonces, esperan a que suceda algo porque al final el patrón está ahí. Entonces, como ejemplo siempre va a estar el patrón hombro, cabeza, hombro. El que haya comenzado a tratar un poco lo que es el análisis técnico, o el chartista, bueno, pues va a conocer este patrón, ¿vale? Al final, y para el que no lo sepa o la que no lo sepa, imaginaros en una gráfica que el recorrido del precio al final dibuje pues un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Pues eso es un patrón. Da igual si está de manera muy suave o bastante marcada. Al final es que dibuje estéticamente hablando pues el hombro, cabeza, hombro. Entonces da igual al final qué patrón elijáis, pero he puesto este ejemplo porque es el que de inicio todos los traders intentan buscar, ¿vale? Porque ayuda mucho. Como patrón es uno que se suele dar con bastante asiduidad y sobre todo es el que se suele reconocer muchas veces al principio. Entonces, la cuestión es que en realidad ya algunas razones de peso para que todo esto tenga sentido, más allá de, bueno, pues reconocer patrones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta a la hora de iniciar. Entonces, aquí os he querido poner, bueno, pues un ejemplo, no sé si lo veis, bueno, no he preguntado si me escucháis bien, si veis bien la diapositiva y si no me habéis dicho nada es porque entiendo que no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un ejemplo perfecto, ¿vale? Da igual que lo veáis como un dibujo como tal, ¿vale? O que lo veáis una gráfica. Cuando un trader principiante, perdón, o novel, ve este gráfico, lo que analiza normalmente es el hecho de que podría ser una ruptura potencial a punto de ocurrir, da igual en qué momento, da igual en qué subyacente, da igual en qué time frame, ¿vale? Esto al final, para que os deis cuenta, si fijáis, bueno, pues la línea de resistencia y soporte y el recorrido del precio, ¿vale? Bueno, pues al final, si os fijáis, bueno, pues aquí toca el punto de resistencia, baja soporte, no lo traspasa, al mismo tiempo sube y toca también la línea imaginaria de resistencia y así sucesivamente. Y aquí en la parte final, bueno, pues aquí imaginarse que no sé, es decir, todavía no ha pasado, entonces suele pasarle, sobre todo a los novatos, que diga, ah, vale, ha tocado una, dos y a la tercera rompe, ¿vale? Aquí obviamente al final lo que se tiene que tener en cuenta es el recorrido previo que ha habido, es decir, lo que no se ve anteriormente. Entonces aquí el hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Muchas veces lo que nos va a permitir saber es si rompe hacia arriba o rompe hacia abajo, ¿vale? O si va a seguir de manera lateral porque no hay esa demanda entre compradores y vendedores, pues no hay suficiente para romper, o no hay sobrecompra o no hay sobreventa. Entonces al final, como digo en la gráfica, cuando estamos empezando y vemos este gráfico, normalmente analiza el hecho de que podría haber una ruptura potencial. Esto no quiere decir que pase, pero si nos vamos a tiempo atrás, buscamos esta situación y vemos si ha ocurrido una cosa u otra y por qué. Entonces, al final, esto es lo que normalmente enseña todo el mundo cuando está empezando. Entonces, bueno, para que os deis un poco cuenta. Si os detenéis en ese caso por un momento y lo analizáis, veréis que bueno, pues se pueden dar ambas situaciones, es decir, que rompa hacia arriba o rompa hacia abajo. ¿Qué determina las posibles acciones del precio? Bueno, pues al final las acciones de los compradores y los vendedores son las que determinan si rompe hacia arriba, rompe hacia abajo o si se mantiene de manera lateral, ¿vale? Siempre pensad que
el recorrido del precio de cualquier subyacente depende principalmente de comprador y vendedor. Cada comprador y cada vendedor va a estar en su mesa de trabajo, da igual si es oficina o es en casa o donde sea, valorando lo mismo que vais a estar valorando cada uno de vosotros. Entonces, a ellos les afecta también cualquier tipo de contingencia externa. Pues situaciones que les pase, la psicología, el análisis previo que hayan hecho, los indicadores que usen o no usen y sobre todo la información que vayan recabando por ellos mismos. Entonces al final es una lucha entre qué va a hacer un comprador y qué va a hacer un vendedor. Y al final el que más presión haga, sea la parte compradora o la parte vendedora, al final será la que nos permita mantener pues, un recorrido hacia arriba o hacia abajo del precio, ¿vale? Entonces esos son los principales responsables, o somos en este caso, los principales responsables de impulsar el precio y generar pues, lo que al final se denomina la acción del precio, ¿verdad? ¿No? Entonces, otro ejemplo, como el que hemos visto antes, ¿vale? Hay que mirar e imaginar que nos están contando una historia como tal y que en esta historia se basa en las acciones de los compradores y vendedores realizaron en el pasado. Entonces, ¿qué nos dice la historia en este caso? Pues aquí nos dice que, si nos fijamos al principio, hubo un repunte de demanda, ¿vale? Donde, pues obviamente al final tuvieron más presión una de las partes, ¿vale? Y cuando llegó a al imaginario punto de resistencia, ¿vale? Hubo un momento de sobrecompra, ¿vale? Y al final, bueno, pues empezaron a vender, a vender, a vender y empezó a caer. Y aquí igual. Entonces, al final, esto se va a dar sí o sí cada día, da igual el subyacente. Esta imagen, ¿vale? Que aquí está dibujada, pero lo extrapoláis o lo volcáis a un gráfico, da igual el que sea, da igual si es un gráfico de índices, de materias primas, de Forex, de cualquiera, ¿vale? De criptomonedas. Al final esto lo que nos va a permitir es imaginarnos pues que aquí, ¿vale? Como si fuese un cómic, oye, pues aquí se está luchando compradores y vendedores, ¿vale? Han ido ganando durante un tiempo los que estaban comprando. Ha habido aquí un momento de exceso de interacción, de sobrecompra, se relajan un poco y ganan media batalla los vendedores y aquí igual, hay un punto de inflexión y vuelven a la alza. Y aquí igual. Y llega un momento en el que los compradores y vendedores esta gráfica la están viendo y están viendo, uf, ¿qué está pasando aquí? ¿Van a comprar más, por lo tanto van a subir? ¿O va a volver la parte vendedora a hacerse con la situación y meter posiciones en corto para romper la tendencia? ¿Vale? Al final, esto, si lo queréis ver así, es como tal, es como una historia, un recorrido que ha ido previo, ¿vale? Y que nos va a permitir interpretar la historia para ver si se repite, ¿vale? O va a haber un giro drástico de ruptura, ¿vale? Entonces, bueno, al final esto influye de cara bueno, pues a conocer qué va a poder pasar. Cada vez que el precio alcanzaba cierto nivel superior, como he dicho en el ejemplo anterior, en el gráfico, ¿vale? Había una gran concentración de oferta, ¿vale? Que lo derribaba. Lo que significaba en este caso es que había muchas órdenes de venta en ese nivel. Cada vez que el precio alcanzaba un cierto nivel mínimo, ¿vale? Pues había una gran concentración de demanda. Al final, si os fijáis, esto es lo contrario, lo que la gente hace, o los compradores y vendedores hacen de distinta manera, en un punto y en otro. Entonces, hay una gran concentración de demanda que hacía que el precio volviera a subir, ¿vale? Recordar que a mayor demanda, es decir, cuanta mayor sea los traders que están intentando comprar, aquello que estoy intentando comprar se encarece y de ahí que suba el precio, ¿vale? Cuando no haya demanda de algo, pues al final no me queda otra que, bueno, pues rebajar, entre comillas, el precio, ¿vale? Esto es como si fuese una tienda, cualquier cosa que se vaya a vender. Si no hay mucha gente que lo vaya a comprar,
pues tengo que exponerlo en mi escaparate y incentivar que la gente venga a comprarlo. ¿Cómo lo incentivamos? Pues igual en el mercado, pues reduciendo el precio, ¿vale? Entonces al final dependerá de la oferta y demanda, es decir, de cuántos compradores hay ahora mismo en el mercado y cuántos vendedores hay en el mercado, ¿vale? Entonces al final eso revierte en el recorrido del precio, ¿vale? Entonces, cuando el precio alcanzó ese nivel superior y no había suficiente oferta para mantener ese precio alto, despega y por eso, y así es por lo que se da el escenario en el que estamos viendo, ¿vale? Y se denomina ruptura, ¿vale? Es lo que veíamos antes, ¿vale? Oferta-demanda, ¿vale? No hay oferta, se cae igual. Y aquí en esta parte final, pues eso, al final es posibilidad de ruptura. Entonces, la historia que me ha contado aquí me va a permitir, ¿vale? Saber si va a haber una ruptura a favor de la oferta o a favor de la demanda, ¿vale? Vale. Dentro de todo lo que estamos viendo a lo largo del webinar, lo más importante que tenemos que tener en cuenta y sobre todo de cara a aprenderlo de toda esta historia es que todas estas cosas suceden porque tanto los compradores como los vendedores están tomando acciones que finalmente afectan a los precios de cierta manera, como es lógico, como he puesto el ejemplo de alguien que tiene una tienda y quiere conseguir vender algo, ¿vale? Y entonces esto finalmente afecta a los precios que de cierta manera y precisamente porque ocurren estos patrones observables. Entonces, si no se dieran los patrones que observamos, no nos ayudaría a interpretar qué es lo que va a pasar después. ¿Vale? Al final, los patrones son el resultado de lo que está pasando en cualquier momento que al final se repite. ¿Vale? Entonces, al final, cuando yo reconozco un patrón, me recuerda a la historia previa que he ido viendo porque se ha ido dando también. Entonces, al final es como, oye, si al final corres 10 minutos cada día y lo cambias por 20 minutos cada día o media hora, el patrón que me va a permitir reconocer si me pongo a decir si pierdo peso o no, es eso, es que se repita un patrón concreto. He puesto un ejemplo, un símil bastante eh, tonto, pero bueno, es algo que solemos ver a diario, sobre todo para la gente que practicamos deporte o los que practicáis deporte. Al final es un ejemplo bastante sencillo. Entonces, al final, estos patrones observables nos permite llegar a posibles predicciones del comportamiento futuro de los precios. Como he dicho en la anterior diapositiva, lo que tenemos que, es decir, el objetivo que tenemos que tener es el de predecir qué es lo que va a pasar. ¿Vale? Ese es el objetivo, predecir qué es lo que va a pasar para meter una posición en corto o en largo. Da igual si es en cuenta demo o es en cuenta real, porque esto lo que nos va a permitir es, si lo consigo predecir bien y el haberlo hallado ha sido a consecuencia de mi trabajo previo, es decir, de mi análisis previo, análisis técnico previo, de el haber recabado la información previa que me ha permitido reconocer esos patrones y a la vez predecir qué es lo que iba a suceder. Entonces, eh, es fundamental que toda esta información os la metáis en la cabeza, ¿vale? Pero sin el conocimiento previo de todo lo demás no os va a ayudar. Es decir, no basta con voy a interpretar patrones a ver si se repite una y otra vez. Si lo hacemos así, de manera mecánica, como he dicho antes, nos vamos a equivocar. Alguna vez me saldrá bien, pero como el mercado no reconoce a nadie como tal, ¿vale? Actúa por sí mismo en consecuencia a lo que hacen los compradores y vendedores, pues claro, los compradores y vendedores cada día hacen una cosa. Por lo tanto, no se puede predecir algo de manera sistemática sin haber analizado previamente lo que ha pasado, lo que está pasando
para interpretar qué va a poder pasar después. Lógica de la acción del precio. Bueno, pues como habéis podido ver y como veis, el concepto como tal de la acción del precio está muy estrechamente vinculado al concepto de análisis técnico, ¿vale? En otro webinar decía que no todos los traders utilizan el análisis técnico, ¿vale? O el análisis fundamental. Entonces, bueno, yo respeto que haya traders que lo hagan, si les va bien, fantástico, pero creo que para empezar es bueno y casi necesario que conozcáis cómo funciona el análisis técnico en mayor o menor medida, pero sobre todo que sepáis cómo funciona y bueno, si luego os decidís por no usarlo, pues oye, si os va bien, genial, pero es bueno saberlo porque al final os va a permitir interpretar pues, la gran mayoría de situaciones que haya, con independencia de que luego os vaya mejor o peor. Pero sin análisis técnico es como sin estudiar previamente antes de un examen, bueno, pues tendréis la suerte de que tengáis un examen tipo test y os salga bien esa vez, pero como sea un examen de, de estudiar de codos para exponer lo que habéis estudiado, pues no lo vais a ver. Entonces aquí igual, el análisis técnico va vinculado estrechamente a la acción del precio, ¿vale? Ambas disciplinas se ayudan mutuamente, pero la acción del precio tiende a ser más flexible, ¿vale? A dar un enfoque más libre de cara a la toma de decisiones. La parte más difícil de comprender de la acción del precio es que los traders siempre buscamos una respuesta perfecta, sobre todo al principio de comenzar. Y obviamente no hay una respuesta perfecta, al igual que no hay un trabajo perfecto previo. Siempre hay factores que nos pueden, bueno, pues, desequilibrar la situación. Entonces, cuando se trata de encontrar los puntos de entrada o salida correctos de una operación, estamos intentando buscar cuál es la situación perfecta, la respuesta perfecta. Y aquí creemos que adoptar un enfoque mecánico de las cosas, pues no es una buena idea. ¿Vale? Entonces, tratar de interpretar los patrones de trading de forma mecánica puede llevar a tomar muchas malas decisiones. De hecho, prácticamente suele pasar 9 de cada 10 veces. Entonces, si cada vez que veis un patrón tomáis la misma decisión, pues al final no estáis pensando o evaluando mucho lo que es la realidad. Solo buscáis que alguien más, en este caso, determine o determinó hace mucho tiempo para ti y, bueno, pues ejecutas esa decisión basadas en la información que previamente ha sido, oye, pues fulano me ha dicho que que tenga en cuenta estos patrones, por ejemplo, el de hombro, cabeza, hombro, y siempre que se dé, va a haber, si está de manera ascendente la gráfica, pues va a haber una ruptura y se va a dar la vuelta y hay que meter posiciones en corto. Pues no. Entonces, al final, hacer las cosas de manera mecánica, da igual lo que hagáis, pues, no, lo que nos va a repercutir de manera negativa es en el trading, es en el resultado de vuestro trabajo y por ende en el beneficio que podáis ganar y en vuestra cuenta de dinero. Entonces, eh, mm, desvincularos en la medida de lo posible de todo aquello que os implique en hacer algo de manera mecánica. De, oye, yo sí, me refiero a la hora de evaluar cuándo entrar y cuándo salir. ¿Vale? Lo que sí es correcto hacer de manera mecánica, entre comillas, es el ser constante en vuestro trabajo diario. ¿Vale? Oye, pues utilizo mi diario de trading, mi sistema de trabajo, mi organización de lunes a viernes en función de lo que queráis hacer, del tiempo del que dispongáis. Ahí sí podréis permitiros, entre comillas, hacerlo de manera mecánica. Pero eso es un trabajo previo. Ahora, ¿cómo extrapolarlo o volcarlo hacia vuestro método de trabajo, vuestro trading? Pues no, porque al final es eso. Os vais a vincular las entradas y salidas al mercado
porque veis un patrón o no. Entonces al final eso no va a ser nunca algo bueno. Da igual si estáis empezando o si lleváis un cierto tiempo. Obviamente los traders que ya llevamos bueno, cierto tiempo en el trading, pues no trabajamos así. Y el que lo haga, pues una de dos, o tiene un sistema automático, ¿vale? Que él no hace nada, que directamente ejecuta ese sistema de trading automático, o le va mal directamente, o no le importa. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de buscar patrones prefabricados, automáticos o mecánicos, empezáis a pensar de una manera diferente sobre esas velas japonesas, por ejemplo, y tratar de racionalizar por qué tienen ciertas formas, ¿vale? Porque dentro del análisis técnico está una de las herramientas fantásticas que a mí particularmente me gusta mucho porque nos va a ofrecer mucha información o por lo menos información relevante, son las velas japonesas. En lugar de una gráfica de líneas, ¿vale? Pues una gráfica de velas japonesas porque nos reporta información. Cada vela individualmente nos va a informar de qué es lo que está pasando en cada sesión, porque cada vela es una sesión. Es decir, si yo tengo, yo soy trader de scalping, ¿vale? Pues son velas japonesas de sesiones de 1 minuto, de 5 minutos. Entonces, cada vela es la información de cada sesión, de 1 minuto, de 5 minutos, de 1 hora, de un día, etcétera, etcétera. Entonces, imaginaros en 1 hora la formación de esa vela, cuánta información nos va a poder aportar lo que ha pasado, es decir, qué lucha ha habido entre compradores y vendedores dentro de esa vela. Entonces, al final eso nos ayuda también de cara a la interpretación de la acción del precio. Dentro de las velas japonesas, para la acción del precio, todo esto de lo que hablamos es de cara a la acción del precio. Entonces, la psicología de la acción de las velas japonesas es otra pata más. Las velas japonesas, que ya lo comenté en otro webinar anterior, donde hablamos del análisis técnico, pues son las herramientas principales para que analicemos la acción del precio. Nos brindan una gran cantidad de información, como he dicho antes, relacionada a los precios. Da igual el subyacente, al precio como tal. Entonces, cuando lo estamos evaluando, todo lo que nos pueda aportar esa vela por sesión, pues va a ser fantástico. Pero obviamente esto lo tenemos que conocer previamente. Saber qué es una vela japonesa, cómo funciona, qué repercute en el movimiento de las velas japonesas, qué quiere decir que una vela japonesa tenga un tamaño u otro, que tenga el cuerpo más gordito o más delgado que otro. Sí, es fundamental que previamente lo conozcáis. De ahí el análisis técnico, que al menos conozcáis lo principal y lo fundamental para que de inicio, bueno, pues podáis desarrollar pues, esos conocimientos que estáis cogiendo, ¿vale? Lo ideal es que conozcáis bien a la perfección el concepto y todo lo que engloba a una vela japonesa, la información que nos pueda dar, etcétera, etcétera. Y cuánto de susceptible puede ser la acción del precio con respecto a una vela japonesa. Entonces, debemos adoptar ese enfoque de una mente más abierta para bueno, pues, comprender lo que realmente significa una vela japonesa. Entonces, hasta ahora sabemos que la acción del precio es el resultado de lo que hace un comprador y un vendedor. Digo un comprador y un vendedor, bueno, lo extrapolo a cientos de miles de compradores y vendedores o cientos de millones de compradores y vendedores que en última instancia, bueno, pues son los que mueven los precios de arriba y hacia abajo o hacia los dos lados. Entonces, queremos que de ahora en adelante empecéis a mirar cada vela individual como una batalla, como he dicho antes, entre compradores y vendedores, ¿vale? Entre alcistas y bajistas. Entonces, la vela es fantástica como herramienta de conocimiento de cara a reconocer la acción del precio. Entonces, ahora lo que vamos a ver, para el que no lo conozca visualmente, lo que es una vela, ¿vale?
y el que conozca, pues oye, perfecto. Si os fijáis, bueno, aquí está dibujado como tal, bueno, pues esto sería el concepto de vela, ¿vale? En la gráfica, ¿vale? El cuerpo, como por eso decía, si es gordita, lo que es el cuerpo de la vela o es más larga, ¿vale? Y bueno, cada una de estas batallas deja una huella en el gráfico, ¿vale? Al final es esto el ejemplo. Si os fijáis, bueno, pues ahí esto tiene forma de martillo, de hecho se usa mucho este concepto y bueno, pues al final esto, cuando se conoce bien cómo funciona, pues nos dice aquí, si viésemos esta vela en un gráfico, pues el máximo y el mínimo de oferta y demanda y cuándo cerró y cuándo abrió. Es decir, imaginaros que esta vela hay aquí anteriormente otra, ¿vale? Da igual el tamaño. Cuando cierra esta sesión, la vela se abre aquí y se cierra aquí. Pero esto no quiere decir que aquí ha sido donde se ha cocinado todo, sino que ha habido una lucha entre oferta y demanda, ¿vale? Y llegó a una oferta mínima aquí, ¿vale? Imaginaros que aquí el precio está a 12 y aquí a 17, ¿vale? Por un momento llegó a 17 la oferta y por un momento dado pues llegó a mínimo 10. Entonces, esto, el conocerlo, nos va a permitir saber o ayudarnos a interpretar la acción del precio, ¿vale? Bueno, y que da igual, insisto, el subyacente. Es fantástica la información. Por puntualizar, no todo el mundo, no todos los traders o inversores o analistas técnicos se benefician es decir, usan en una gráfica las velas, porque a lo mejor no le interesa y prefieren una gráfica de líneas, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, por mi experiencia, creo que ayuda bastante. Entonces, estamos ante una vela hecha de un cuerpo pequeño, ¿vale? Y una mecha inferior enorme, como habéis visto antes, ¿vale? Volvemos, si no, perdón, que aquí, ¿vale? Es una vela hecha de cuerpo pequeño y una mecha inferior, ¿vale? Cuerpo pequeño y mecha inferior enorme, ¿vale? Lo que la vela nos está diciendo realmente, como digo en la diapositiva, es que es es una vela martillo, como he dicho antes, que entonces estamos viendo una batalla entre compradores y vendedores, alcista y bajista. Durante ese periodo de tiempo, sobre esa sesión en concreto, durante la batalla, los bajistas en este caso lograron hacer un gran impulso y bajaron los precios. Entonces al final esto abarata el mercado. Entonces los alcistas lograron en un momento dado salvar más o menos esa batalla, ese día de trabajo y hacer que el precio volviese a subir. Porque al final el que está vendiendo ese subyacente como tal lo que quiere es venderlo a un precio alto, ¿vale? Lo compró en su momento a un precio inferior, lo que quiere es que suba el valor de ese precio, suba el valor de ese subyacente, ¿vale? Pero en este caso, pues bueno, no lo logró mucho, por eso hubo ese repunte y al final se quedó con ese cuerpecito pequeñito, ¿vale? Entonces, después de analizarlo de esta manera, lo que podemos adivinar en este caso es que todavía podría haber, bueno, bastante presión de venta acumulada. Es decir, que la acción del precio lo que me puede permitir, gracias al análisis de la vela, es que, bueno, como ha habido bastante volumen de interacción y por eso ha habido esos picos entre oferta y demanda grandes, entre mínimos y máximos, ¿vale? Pues podemos entender que rezagados, entre comillas, ¿vale? Están ahí, bueno, pues muchos compradores y vendedores a la espera de volver a entrar, a ver qué pasa, a ver qué puede pasar, ¿vale? Entonces, de cara a desatarse, bueno, en este caso la presión de la venta acumulada, esperando a que se desate la próxima vela. Entonces, si comenzáis a practicar y mirar las velas de esta manera, comenzaréis a desarrollar, bueno, pues esa capacidad de leer la gráfica de una manera más, bueno, pues diferente que si no se utiliza la vela. Porque al final lo que queremos es poder mirar el gráfico, es decir, la gráfica de precios y entender cuáles fueron las acciones de esos compradores y esos vendedores para, bueno, pues descifrar, interpretar lo que podría suceder a continuación.
porque al final de lo que se trata, como decía antes, es de reconocer qué es lo que va a pasar después. Entonces, cada vela, cada sesión, yo la analizo, esa, anterior y la anterior, para interpretar qué vela se va a formar después. Es decir, si va a haber más demanda que oferta, por lo tanto, si va a haber más interacción entre compradores y vendedores y me va a permitir saber si entro en corto o entro en largo, ¿vale? Es decir, si voy a favor de la tendencia alcista o en contra. Es decir, si pienso que va a caer o va a subir. La mejor estrategia de la acción del precio. Perdón, a ver qué hora es. Vale. Hay muchos patrones y estrategias diferentes, ¿vale? Pero hay una que particularmente para mí, ¿vale? Considero que es una de las más importantes o el pilar de la acción del precio. Consiste en determinar ciertos niveles de soporte y resistencia, que es lo que comenté al principio, ¿vale? Vamos a ayudarnos del reconocimiento del soporte y resistencia al mismo tiempo de las velas japonesas, pero bueno, al final hay que determinar los niveles de soporte y resistencia para que luego podamos buscar esas rupturas, ¿vale? O breakout que nos va a permitir saber si, oye, pues se va a romper la tendencia alcista o se va a romper la tendencia bajista, es decir, si va a haber un momento de sobrecompra o sobreventa y así saber si, bueno, pues oye, es momento de ir en corto, es momento de ir en largo. Pues eso es lo que al final, bueno, pues nos va a permitir tener una buena estrategia. Son los soportes y resistencia, el soporte y la resistencia. Bueno, entiendo que los que ya lleváis tiempo siguiéndome ya visteis en su momento en el webinar donde hablaba de ello, pero si no, bueno, los que no, lo comento. El soporte y resistencia son niveles de precio psicológico, por eso decía antes que eran como líneas imaginarias, ¿vale? Son niveles de precios psicológicos claves en lo que existe es decir, claves en los que existe una alta concentración, es decir, son precios psicológicos, es decir, niveles de precio psicológico donde hay una alta concentración de demanda y oferta, o de oferta y demanda, y potencialmente pueden ocurrir reversiones de precio. Es decir, que el soporte, en la gráfica estoy viendo que hay soporte alcista, pero ahí hay un momento en el que, bueno, hay un espacio de tiempo que psicológicamente hablando, pues el comprador y el vendedor dice, voy a vender mi acción o voy a comprar. Entonces, es fundamental que se tenga en cuenta el soporte y resistencia, por eso es fundamental que conozcáis cómo funciona, cómo interpretarlo, cómo reconocerlo. ¿Vale? Recordad siempre que hablamos de estos niveles, nunca lo hacemos en periodos de tiempo muy cortos, porque obviamente el que hace el trader que hace scalping no le da tiempo. De hecho, no le da tiempo y es prácticamente ínfimo el recorrido. Entonces, no da mucho margen. Entonces, cuanto más largo sea el periodo de tiempo, el time frame de la gráfica, más, bueno, más confiable, por decirlo así, será el resultado. ¿Vale? ¿Cómo dominar la acción del precio? Bueno, pues, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que nunca debéis operar utilizando un enfoque mecánico, como dije antes, solo porque alguien dijo que, bueno, pues cada vez que haya un patrón cabeza a hombro, hombro cabeza a hombro, por ejemplo, o un patrón de ruptura, va a suceder así. No significa que siempre tengan razón. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que porque haya pasado algo, vaya a suceder lo mismo. Es decir, porque haya visto porque reconozca un hombro cabeza a hombro y suceda una ruptura, ¿vale? Va a pasar siempre igual, todo lo contrario. Entonces, para dominarlo hay que dominar las situaciones reales. Es decir, que no siempre se va a dar lo mismo. Entonces, hay que intentar analizar la situación previa utilizando varios, bueno, pues, enfoques para llegar a no a una sola conclusión, porque siempre se pueden dar varias conclusiones, pero tenéis que tener muy claro que para un resultado más óptimo
y por ende un beneficio para nosotros, hay que valorar distintos enfoques, ¿vale? Entonces, no por ver o reconocer un patrón concreto y que se dé, nos va a decir que se va a repetir el resultado que vimos en su momento. El día de ayer, la semana pasada, el mes pasado, en fin, no tiene por qué. Pero sí es bueno reconocerlo, porque al reconocer ese patrón podemos interpretar pues, con el soporte y resistencia, con el patrón de ruptura o el patrón de cabeza, hombro, más las tablas japonesas, más el recorrido de la acción del precio previa que ha habido, pues toda esa información me va a permitir saber si se va a repetir realmente lo que pasó en la anterior sesión de trabajo, donde se dio el patrón hombro, o si por el contrario no va a respetar esa sucesión de, de- de patrones. Los mercados, perdón, ya veo un poco de agua. Disculpad. Los mercados tienen una naturaleza muy mala, entre comillas. Al final, esa es la clave más importante para dominar realmente la acción del precio. Y la razón es que, bueno, cuando ves el precio de un activo aumenta, podéis estar pensando, ostras, qué bien, está subiendo, y meter una posición a favor de esa tendencia. Pero lo que realmente podría estar sucediendo es que los grandes actores del mercado, es decir, los compradores y vendedores, están subiendo un poco el precio para activar la demanda, ¿vale? Esto se suele dar mucho en grandes eh, tenedores de acciones, de fondos de inversión. Entonces, al final, lo que le interesa es activar la demanda. ¿Para qué? Para, bueno, para que se incremente el valor del subyacente y llegar a un momento en el que, ¡pum!, vender. Entonces, necesitan que, en primer lugar, para descargar su activo, ese activo esté a un precio razonable y que a ellos le interese, ¿vale? Entonces, el objetivo es intentar mirar la gráfica usando pues esa lógica y así adivinar qué es lo que ha sucedido previamente, qué está sucediendo y qué puede suceder posteriormente. Entonces, para dominar la acción del precio, mirar tantas gráficas como podáis y sobre todo, bueno, pues que tengáis en cuenta que al final el recorrido de la acción del precio debe ser la matriz de vuestra herramienta de cara a saber cuándo entrar y cuándo salir, ¿vale? Toda esta información, es decir, nos va a ayudar a saber o a interpretar cuándo es el mejor momento para entrar, es decir, para introducir una posición, ¿vale? Y también para cuando ya estamos dentro del mercado, si todo va como esperaba, respetar pues, nuestro stop loss y el take profit, por supuesto, siempre. Y una vez que eso suceda, toda esta información del recorrido del precio, de la acción del precio, de los soportes y resistencias, de la forma de cada vela japonesa, incluso si son acciones, de la profundidad del mercado, etcétera, etcétera, pues saber en qué momento salir. Incluso, oye, pues tengo una stop loss, la posición me va bien, voy ganando, quiero liquidar parcialmente esa posición. Pues, oye, si es un buen broker, nos va a permitir, junto con la plataforma, liquidar la mitad, ¿vale? Yo soy partidario, en todo caso, por ejemplo, de un lote, pues la mitad. Un micro lote, por ejemplo, pues no, porque no es divisible. Entonces, en un lote o en un mini lote, pues a lo mejor sí nos permite es decir, seccionar esa posición y decir, bueno, pues es decir, retiro parte de la ganancia y dejo la otra posición, siempre y cuando haya un margen ahí de mejora y nunca moviendo el stop loss pensando en que, bueno, ahora mismo voy perdiendo, pues yo creo que es, si lo modifico y lo bajo un poco más o lo subo un poco más, el stop loss se dará la vuelta. Entonces, no mováis. Entonces, de ahí que, bueno, pues toda la información previa que tengáis os permita, bueno, pues reconocer la acción del precio, cómo beneficiarme de ella y sobre todo cómo ayudarme de la acción del precio para que junto con, si uso indicadores técnicos, me sume para interpretar qué es lo que va a pasar
la vela japonesa para que nos ayude a recabar información para, insisto, determinar qué es lo que pueda pasar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos va a permitir bueno, pues ser mejores traders, ser mejores analistas técnicos y sobre todo siempre, siempre, siempre con los conceptos básicos previos los debéis de tener, una formación continua y sobre todo práctica, practicar, practicar, practicar con la cuenta demo y incluso cuando ya tengáis una cuenta real, yo os aconsejo que sigáis manteniendo esa cuenta demo, ¿vale? Para, bueno, pues testear los ciertos cambios que podáis hacer para ver si, bueno, reconocer incluso lo que viene a ser un entrenamiento previo al partido, ¿vale? Entonces siempre viene bien. Entonces, no sé qué hora es. Vale, quedan escasos 3 minutos. No sé si tenéis aquí preguntas. Vale. Perfecto. Bueno, pues en principio no veo ninguna duda. Bueno, tenéis el correo electrónico también a vuestra disposición para bueno, cualquier duda que podáis tener, que la realicéis tantas veces que sea necesario. Recordaros que el webinar, como todos, se suben a, bueno, pues a YouTube, a ciertas plataformas y demás, y lo podéis ver. Apoyaros de toda la formación que podáis, sea esta, sea cualquiera, que obviamente tenga, bueno, pues cierto nivel bueno, pues, de información. No basta con que os expliquen las cosas en formato papel, sino que, bueno, si alguien os ayuda a ver, que alguien, perdón. A ver. El volumen sirve como indicador para ver si se está formando un tren. Pues no siempre, no siempre, es que depende también del subyacente, pero sí, si al final el volumen, en función del subyacente que vais a operar, el volumen es fundamental y nos permite reconocer información, sí, no a todos, porque obviamente el volumen no es un indicador como tal, pero sí una herramienta que nos va a permitir, bueno, pues el saber cuánta interacción hay, pero no todos los subyacentes no en todos los subyacentes, ¿vale? Se usa el volumen como tal. Entonces, hay que tener en cuenta sobre todo en qué subyacente. Pero sí, sí, se puede usar y sirve como indicador para muchos, en este caso en un tren, ¿vale? Vale, bueno, pues recordaros, bueno, que insisto, cualquier duda que tengáis, si no la hacéis ya, porque ya tengo que cerrar, agradeceros cualquier, bueno, feedback que podáis tener también. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por dedicar una hora de vuestro tiempo bueno, pues a mí y a la formación que doy. Os espero la semana que viene y sobre todo os deseo bueno, pues un estupendo fin de semana, que disfrutéis, que desconectéis y sobre todo que practiquéis mucho con vuestro trading, con vuestra plataforma demo y sobre todo los que ya llevéis un tiempo y estéis con cuentas reales, pues tened mucho cuidado, hacer las cosas con cabeza y nada, no os desaniméis si no salen bien las cosas al principio, porque bueno, con constancia, con los medios suficientes y sobre todo con formación previa, o antes o después os sale. No hagáis las cosas a lo loco, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias y nada, buenas tardes o buenos días para algunos, ¿vale? Y buenas noches para otros. Gracias.